Y de repente pues yo me quedaba el jueves sentado en el tráiler porque mi papá no llegaba, cabrón. Y que tu papá no llegue, güey. Y te voy a decir una cosa y que lo escuchen bien. Un día mi papá dijo, me voy a divorciar, ya no estamos a gusto tu mamá y yo, ya tengo novia, agarró sus cosas, incluido todo lo que le pertenecía, y se fue, cabrón. Y ¿Tú no lo veías venir? no. Yo cuando estaba en prepa, sí, en prepa, en la UR, un día llegó un vato y me dijo, tu papá tiene otra familia. Y eso para mí fue devastador, cabrón. Y me llevó el vato, güey. No, ni siquiera lo culpo ni nada, porque pues éramos unos niños de 16 años o de 15 años, 17, no sé qué edad tendríamos en la prepa. Y me llevó a Mitras, a una casa del mismo tamaño de la casa de mis papás, con 2 hijos, con choferes, con carros nuevos, apellidado Zambrano. Y en eso va llegando mi papá, y donde vi a mi papá, pues mira, hasta me tenso. Me dio otro golpe de realidad. Pero el primer golpe de realidad fue llegar a esa casa y ver a la señora, y que la señora donde me vio me abrazó. Porque yo no sabía cómo manejarlo a los 15 años. Empecé a enloquecer. Esto nunca lo había platicado, Fernando. Empecé a enloquecer, y qué bueno que lo platico, porque hay muchos ejemplos y debemos de tener en mente siempre en la conciencia de que si nos vamos a aventar el paquete de tener hijos, hay que serles fieles también a los hijos. Bueno, porque yo lo sufrí, ¿verdad? Y entonces mi papá se baja del carro, agarro las llaves de la camioneta y le aviento las llaves de la camioneta y me arranco corriendo rumbo a Gonzalitos, por donde está el Sams. Uh-huh. Y su chofer, pues que Tomás, supongo que era mucho más joven en ese tiempo que mi papá, no sé, se arrancó corriendo atrás de mí, me tlaqueó y me tumbó al piso y me agarró y me cacheteó y me dijo, no le hagas esto a tu papá. ¿Cómo que no le hagas esto a mi papá? Pues si él me lo está haciendo a mí. No, tu papá a ti no te está haciendo nada, cabrón. Tu papá a ti no te está haciendo nada. ¿O qué te falta en tu casa o qué? Y no es que me faltara en mi casa, Fernando. Pero, por ejemplo, mi papá jugaba softball con los avispones en Marne, en donde hoy es Soriana. Uh-huh. No, tú, ¿qué tal? No había ni nacido. De Marne sí me acuerdo, güey. Sí. De Marne sí me acuerdo, güey. ¿De los campos de Marne? Sí, no, pero los otros, donde está el auditorio, o de los donde está Soriana. No, donde está Soriana. Sí, güey. Bueno, es que fue hace mucho, güey. Sí. Y pues soy mucho mayor que tú, güey. Pero bueno. Unos añitos. Pero ahí estaban hasta los beisbolistas de las ligas pequeñas. Uh-huh. Eran azules y rojos. ¿Y qué? ¿Por qué te estás diciendo eso? De tu papá jugaba softball. Y yo... Era una emoción para mí que ir con mi papá al softball. Era tu héroe, güey. O sea... Sí. Y me dejaba sentado en la banqueta esperándolo. Porque pues la otra señora no lo dejaba venirse, cabrón. Entonces de repente no iba a los juegos y yo me quedaba en la banqueta sentado. O había carreras y mi papá tenía carros de carreras, pero de los de verdad, como los de Tiberio. Camaros, Mustangs, Porsches. Mi papá corría ahí mismo. Uh-huh. Mi papá y Filiberto, si tú le preguntas a Tiberio o a Beto por los Zambrano, cállate. Sí, haz de cuenta que leyendas, güey. ¿Verdad? Filiberto y mi papá eran una misma persona, güey. Fueron a correr a Daytona, fueron a correr, no sé si a Le Mans, a Nueva York. Filiberto siempre fue un hombre emprendedor, extraordinario, hermoso, rubio, de ojos claros, un hombre, una personalidad tremenda. Primo hermano de Mode. Sí. Que acaba de morir. Acaba de morir. Y y me subía yo, de repente íbamos a ir, hay carrera el domingo y pues íbamos, mi papá se iba desde el jueves. Y de repente pues yo me quedaba el jueves sentado en el tráiler porque mi papá no llegaba, cabrón. Y que tu papá no llegue, güey. ¿Tú no tenías idea qué pasaba? No, todavía no tenía idea qué pasaba. Nomás sabía que no llegaba.
Pero en tu casa tampoco tenía broncas con tu mamá o las normales. No, porque mi papá nunca faltó a dormir. Nunca faltó a dormir. Nunca le faltó al respeto a mi mamá. Yo a mi papá nunca lo escuché levantar la voz. Mi papá es una dama. Sin embargo, se casó a los 20 años. Claro. Entonces mi papá me decía, mijito, no me juzgues. Pero, pues era un niño de 20 años y conocía a otra chava. Y pues nació fulano y luego nació fulana y luego perengana. Sí. Y se siguió. Y digo, no somos nadie para juzgar las acciones de los demás, pero a ti te movió en ese momento. En esos tiempos, lamentablemente que no había tecnología, todos los amigos de mi papá de la colonia tenían otras familias, hasta 2 y 3. Y muchas veces se enteraba la gente hasta que morían y en los velorios de ellas. Sí, así y es. sigue pasando en algunos casos, güey. Así es. A un primo hermano de mi mamá, así se enfermó este señor y llegaron 2 familias a ver al papá. Les dijeron, me valen madres, si mi papá se va a morir, no me importa que se enteren. Queremos ver a mi papá. Donde vio a las 3 familias, se murió, güey. Ándale. Su madre, güey. Se murió. Sí, está muy cañón. Pues sí. Ahora, en el momento te encabrones, sales corriendo, te das 2 cachetadas el chofer y después de eso... Me regresó. ¿Cómo lo vas trabajando tú para...? Porque tenía mucho coraje en ese momento, güey. Tenía mucho miedo. No tenía coraje. Era un niño. No sé si tenía coraje. Tenía mucho miedo. Me acuerdo que la primera pregunta que le hice, ¿a quién quieres más? Y volvió y me dijo, ¿no ves cómo te traigo? Pues yo andaba en camionetotas y ahí sí, Fer, lo que no te puedas imaginar. Pero los otros también. Y los otros, después salieron otros y los otros también. Y ahorita hay otros. Ah, cabrón. Ya vamos en 4. Y te lo juro que mi papá es un hombre extraordinario, decente. ¿Qué te puedo decir? Y no porque me apasione ni sea mi papá. Mi papá tiene pasaportes azules y rojos. Mi papá no se fila en los aeropuertos. Como quiera los hace. Charolas todas las que quieras, porque mi papá fue vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano 20 años. Sigue siendo honorario. Fue presidente de la Federación Ecuestre Mexicana 3 términos. Mi papá abanderó 4 Olimpiadas para México. Desfiló en Atenas, desfiló en Atlanta, desfiló en Londres, desfiló. Y es un hombre de bien, Fernando. No vayas a pensar que vine aquí a decir cosas. No. Estoy platicando una experiencia. Y me queda muy claro la admiración que siempre le has tenido. Sí. Y es una experiencia tan fuerte que por eso les digo a los papás jóvenes de ahora, no vayan a cometer ese. Y que él sus razones habrá tenido. ¿Lo has platicado también con él? Pues es mi papá, güey. Pues no. Su única razón es que era un niño de 20 años. Y pues... Y digo, tú no tienes otras familias, pero sí anduviste en el desmadre. Sí. Porque te voy a decir que no y cometí errores y pues Ninfa alguna vez se enteró de cosas